Imagina que el océano guarda un secreto tan grande que durante décadas hizo quedar mal a archivos militares, mapas oficiales y hasta memoriales grabados en piedra. Y ahora imagina que ese secreto aparece de repente, no donde todos juraban que estaba, sino a miles de kilómetros, frente a una costa donde no debería existir. Antes de seguir, si te gustan las historias reales con giros imposibles, suscríbete, deja tu like y comparte este relato con alguien que crea que la historia ya está cerrada. Porque aquí en el fondo del mar, nada está completamente cerrado. Un submarino alemán desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Durante años, la versión aceptada decía que se había hundido cerca de Gibraltar. Todo encajaba en papel, una fecha, un combate, un hundimiento confirmado. Pero pasaron 5 décadas y un grupo de buceadores encontró el casco oxidado en otro lugar del planeta, como si el Atlántico hubiese movido la pieza más importante del puzzle. Rompecabezas sin avisar a nadie. Y entonces surgió lo inquietante. Dentro de una zona oculta, aparecieron objetos que no encajaban con una simple patrulla de combate. ¿Qué estaba escondiendo el U-869? ¿Por qué algunos prefirieron que ese hallazgo se comentara en voz baja? Acompáñanos a descender a uno de los descubrimientos submarinos más desconcertantes del siglo pasado, el submarino fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el Atlántico se convirtió en una trampa mortal. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boote, acechaban rutas por donde viajaban suministros, tropas y equipo desde Norteamérica hacia Europa. Eran máquinas diseñadas para atacar sin aviso y desaparecer después en la oscuridad del océano. La campaña de U-Boote fue una de las estrategias más eficaces de Alemania. Cada barco hundido podía significar menos alimentos, menos combustible, menos piezas, menos esperanza para el frente aliado. La Marina alemana desplegó cientos de estos submarinos, cazando convoyes mercantes y escoltas militares. En medio de esa guerra silenciosa surgió el U-869, un submarino del tipo IUC-40, construido para operar lejos, resistir travesías largas y golpear donde menos se le esperaba. Fue botado en el año 1943 en astilleros alemanes y medía cerca de 76 metros de eslora. Llevaba 6 tubos lanzatorpedos y capacidad para cruzar el Atlántico completo, incluso para rondar zonas que estaban muy lejos del control alemán. El mando quedó en manos del capitán Helmut Neuerburg, un oficial con experiencia, en un momento en que la guerra ya empezaba a torcerse para Alemania. Hacia finales de 1944, con los aliados avanzando en varios frentes, la Marina seguía enviando submarinos a misiones cada vez más desesperadas. Y fue entonces cuando el U-869 recibió su primera patrulla de combate, rumbo a la zona de Gibraltar, un punto estrecho y estratégico por donde pasaba tráfico naval vital entre el Atlántico y el Mediterráneo. Para los mandos alemanes, ese paso angosto era una herida abierta en el sistema logístico aliado. Un solo submarino bien posicionado podía causar daños enormes. Sin embargo, para ese momento, la estructura de mando alemana ya mostraba grietas profundas. Las comunicaciones fallaban con frecuencia, los mensajes se retrasaban o se perdían, y no era raro que un submarino recibiera órdenes contradictorias. Hoy, muchos investigadores creen que el U-869 pudo haber recibido instrucciones nuevas cuando ya estaba en el mar, órdenes que nunca quedaron registradas de forma oficial. El 11 de febrero de 1945, 2 embarcaciones estadounidenses informaron haber combatido contra un submarino alemán no identificado. Se trataba de un destructor y un guardacostas que operaban cerca de la zona de Gibraltar. Detectaron un contacto bajo el agua, lanzaron su ataque y tras la acción, reportaron la destrucción del enemigo. Para los altos mandos, aquello fue suficiente. El hundimiento se anotó como confirmado. Analistas navales compararon fechas, rutas conocidas y posiciones estimadas y concluyeron que ese submarino solo podía ser uno, el U-869. Del lado alemán no llegó ninguna información que contradijera esa versión. El país estaba colapsando, las oficinas se vaciaban, los archivos desaparecían. Sin pruebas en contra, los registros oficiales sellaron la historia. El U-869 había sido hundido cerca de Gibraltar, con sus 56 tripulantes muertos en acción. No hubo sobrevivientes, no hubo señales de socorro, no se recuperaron restos visibles. El submarino simplemente se perdió en el mar. Durante más de 40 años, nadie cuestionó esa explicación. Historiadores militares la aceptaron, las familias recibieron notificaciones oficiales y los nombres de los tripulantes quedaron grabados en placas con una ubicación que nadie discutía. Parecía un caso cerrado, pero había detalles incómodos. Nunca se encontró un solo fragmento del submarino en la zona de Gibraltar. Y aunque los informes de guerra eran valiosos, también eran conocidos por sus errores. En medio del combate, era común confundir blancos o sobreestimar resultados. Además, la tecnología de detección
información de la época distaba mucho de ser precisa. A eso se sumaba otro problema. Los registros alemanes de los últimos meses de la guerra eran caóticos. Muchas bitácoras estaban incompletas o habían sido destruidas. Las pocas transmisiones conservadas no indicaban con claridad la posición final del submarino. Y entonces apareció un dato inquietante. Los submarinos alemanes mantenían contacto por radio con el mando naval para informar posiciones y recibir nuevas órdenes. El último mensaje conocido del U-869 no provenía del Mediterráneo ni de Gibraltar, sino del Atlántico Norte, a miles de kilómetros de allí. Después de ese mensaje, silencio absoluto. Durante décadas, nadie supo explicar esa contradicción. El U-869 quedó como un fantasma en los archivos, oficialmente hundido en un sitio, pero desaparecido en otro. Su destino real quedó enterrado bajo informes confusos y una guerra que terminaba entre ruinas, hasta que, muchos años después, el océano frente a Nueva Jersey empezó a contar otra historia. Frente a la costa de Nueva Jersey se extiende uno de los mayores cementerios submarinos de América del Norte. En esas aguas yacen cientos de barcos hundidos por tormentas, colisiones, fallos mecánicos y ataques de guerra. Para los buceadores especializados en naufragios, esa zona es como un archivo sumergido, lleno de historias esperando ser leídas. En el verano de 1991, un pequeño grupo de buceadores, recreativos y técnicos decidió buscar restos no identificados utilizando sonar de barrido lateral. Entre ellos estaban John Chatterton y Richie Kohler, ambos con amplia experiencia en inmersiones profundas y condiciones extremas. Explorar esas aguas no era sencillo. Las corrientes eran fuertes, la visibilidad casi siempre mala y el frío penetraba incluso los trajes más avanzados. El equipo trabajaba a unos 96 kilómetros de la costa, frente a Point Pleasant. En una de las exploraciones, el sonar mostró algo extraño, una forma alargada y estrecha, con silueta claramente artificial, descansando a unos 70 metros de profundidad. El perfil recordaba de inmediato a un torpedo o a un submarino. Era grande, antigua y no figuraba en ningún registro conocido. El equipo decidió descender. Bucear a esa profundidad requería una planificación meticulosa. No podían usar aire normal, necesitaban mezclas especiales de gases. El riesgo era constante: narcosis, toxicidad por puente, oxígeno, problemas graves de descompresión. Cada minuto en el fondo obligaba a largos periodos de ascenso lento y paradas obligatorias. En la primera inmersión, la visibilidad era de apenas unos metros. El fondo estaba cubierto de sedimentos y redes de pesca acumuladas durante décadas. Avanzar alrededor de la estructura era lento y agotador. Aún así, lo comprendieron de inmediato. No era un barco común, era un submarino. Y no uno pequeño de patrulla costera, sino un submarino oceánico de gran tamaño. Aquello no tenía sentido. No existían informes oficiales de submarinos hundidos en esa zona. Los buceadores buscaron números, placas, cualquier señal clara de identificación. No encontraron nada. El casco estaba cubierto de corrosión y vida marina. La torre de mando aparecía dañada y parcialmente colapsada. La estructura metálica mostraba grietas y deformaciones causadas por el tiempo y la presión. Sin una identidad clara no podían determinar su origen. Por eso le dieron un apodo, Ukien, un juego de palabras que reflejaba tanto la sospecha de que fuera alemán como la completa incertidumbre sobre su identidad. En lugar de abandonarlo como una curiosidad más, tomaron una decisión importante: volverían. Harían lo que fuera necesario para resolver el misterio. Las inmersiones siguientes fueron incluso más difíciles. El tiempo en el fondo era mínimo. La mayor parte de cada jornada se iba en descompresión. Muchas salidas se cancelaban por mal clima. En otras ocasiones, las corrientes hacían imposible acercarse al casco. Pero poco a poco comenzaron a sacar objetos del interior. Instrumentos con medidas métricas, válvulas, tuberías y piezas fabricadas claramente en Alemania. No había duda, era un U-boot alemán. Lo que aún no sabían era cuál. Recuperaron platos, utensilios, fragmentos de equipamiento. Algunos llevaban el águila de la Marina alemana. Eran pistas importantes, pero insuficientes. Necesitaban algo definitivo, algo que conectara ese casco oxidado con un nombre concreto, con una tripulación real. Y entonces, en una de esas inmersiones, apareció un objeto pequeño, casi insignificante, que lo cambiaría todo. Era un simple cuchillo para untar mantequilla. Estaba corroído, cubierto de óxido, pero seguía
guía entero. A primera vista parecía un objeto más entre cientos. Sin embargo, al limpiarlo con cuidado, los buceadores notaron algo grabado en el metal. Un nombre, no el de un barco, no un número de serie, un apellido, Hornberg. Ese pequeño detalle transformó por completo la investigación. Ese nombre no podía pertenecer al azar. Tenía que corresponder a una persona real. De regreso en tierra, el equipo comenzó a revisar archivos navales alemanes, listas de tripulación y documentos históricos. Buscaban a alguien con ese apellido que hubiese servido en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda los llevó a un solo resultado claro: Georg Hornberg, oficialmente registrado como tripulante del U-869. Por primera vez, el misterioso U-Quien tenía un nombre concreto. A partir de ese momento, cada inmersión tuvo un propósito más definido. Ya no se trataba solo de explorar, sino de confirmar una identidad. En expediciones posteriores, los buceadores recuperaron componentes mecánicos, válvulas, partes de motores diésel, piezas con números grabados por los fabricantes. Al rastrear esos números, descubrieron que coincidían exactamente con registros de producción del astillero alemán que había construido el U-869. No había margen para la duda. Tras 6 años de buceo extremo, investigación histórica y comparación de datos, un grupo de civiles había logrado lo que durante décadas no hicieron gobiernos ni ejércitos. En el año 1997, la Marina de los Estados Unidos reconoció oficialmente que el submarino hallado frente a Nueva Jersey era, efectivamente, el U-869. Sin embargo, esa confirmación no cerró la historia. Al contrario, abrió una pregunta todavía más inquietante. Si ese submarino era el U-869, ¿qué hacía allí? Su ubicación contradice por completo los informes oficiales que lo situaban cerca de Gibraltar. Resolver cómo se hundió se convirtió en el nuevo centro del debate. Investigadores analizaron el daño visible en el casco, revisaron documentos de guerra tanto alemanes como estadounidenses y estudiaron el contexto táctico del Atlántico a comienzos del año 1945. De ese análisis surgieron dos teorías principales. La primera plantea que el submarino fue destruido por su propio torpedo. Aunque los torpedos alemanes eran avanzados, no eran infalibles. Existía un fallo temido por todos los comandantes, el llamado corredor circular. En ese caso, el torpedo salía disparado, pero debido a un problema mecánico, comenzaba a girar en un amplio círculo hasta regresar hacia el submarino que lo había lanzado. Este tipo de fallo ya había causado la pérdida de otros submarinos durante la guerra. Quienes apoyan esta teoría creen que el U-869 pudo haber disparado un torpedo, quizás en una prueba o ante un objetivo nunca registrado, y que el arma falló de inmediato. El impacto habría sido tan rápido y devastador que la tripulación no tuvo oportunidad de reaccionar. El daño observado en el interior del casco parece compatible con una explosión cercana y repentina, originada desde dentro o muy próxima al submarino. La segunda teoría sostiene que el U-869 fue hundido por fuerzas estadounidenses mediante cargas de profundidad. Según informes navales, 2 buques estadounidenses atacaron un contacto submarino en febrero de 1945. Tras la guerra, ese enfrentamiento fue catalogado como un hundimiento exitoso de un submarino alemán no identificado, que más tarde se atribuyó al U-869. Sin embargo, esta versión presenta problemas. La ubicación registrada del ataque no coincide exactamente con el lugar donde se encuentra el pecio. Además, varios tubos lanzatorpedos del submarino estaban cerrados, lo que resulta extraño si realmente había entrado en combate. También llamó la atención que los restos humanos hallados dentro indicaran que nadie intentó escapar. No se activaron protocolos de emergencia. Todo ocurrió en un instante. Ambas teorías explican parte de la evidencia, pero ninguna lo explica todo. Y así, incluso después de haber sido encontrado, el U-869 seguía guardando secretos. Entre los nombres asociados al U-869, hay uno que introduce un elemento profundamente humano en esta historia. Entre los 56 hombres asignados originalmente al submarino, los registros iniciales incluían a Herbert Guszowski. Durante años, los documentos oficiales afirmaron que toda la tripulación había muerto cuando el submarino se hundió a comienzos del año 1945. Esa versión fue aceptada sin discusión durante décadas. Sin embargo, el nombre de Herbert aparecía de una forma extraña. Figuraba en la lista de asignación, pero no en la lista final de caídos. Herbert había recibido órdenes de incorporarse al U-869 durante la fase de preparación. Entrenó junto al resto de la tripulación, compartió rutinas, instrucciones y expectativas, pero poco antes de la fecha de salida, enfermó. Fue examinado por personal médico y declarado no apto para el servicio en ese momento. En el entorno cerrado y peligroso de un submarino
submarino, no había margen para llevar a bordo a alguien en mal estado de salud. Otro marinero fue designado para ocupar su lugar y recibió una instrucción acelerada antes del despliegue. Cambios de última hora como ese eran comunes en tiempos de guerra. Enfermedades, lesiones o decisiones administrativas podían alterar una tripulación en cuestión de días. Nadie le dio importancia especial. El U-869 partió sin Herbert rumbo al Atlántico. Semanas después, el contacto se perdió. Meses más tarde, con Alemania derrotada, las listas oficiales declararon al submarino destruido cerca de Gibraltar, con toda su tripulación fallecida. Durante más de medio siglo, Herbert creyó lo mismo que todos los demás. Pensaba que sus antiguos compañeros habían muerto lejos, en aguas europeas. Esa certeza se mantuvo intacta hasta la década de los 90, cuando los buceadores que habían encontrado el submarino frente a Nueva Jersey comenzaron a rastrear cualquier vínculo humano con la nave. Buscaban familiares, conocidos, cualquier persona que pudiera aportar información adicional. Esa búsqueda los llevó finalmente hasta Herbert. Cuando lo contactaron, la conversación fue difícil de aceptar. Le dijeron que el submarino no estaba cerca de Gibraltar, sino frente a la costa estadounidense. Herbert dudó. Según relataría después Richie Kohler, la noticia chocaba con todo lo que había creído durante 50 años. Para convencerlo, los investigadores le mostraron fotografías de los objetos recuperados del pecio. Entre ellas, una imagen en particular cambió su reacción. Un cuchillo con el nombre Hornberg grabado. Herbert reconoció el apellido de inmediato. Georg Hornberg había sido parte de la tripulación. Lo había conocido, había entrenado con él, había compartido conversaciones y rutinas antes de la partida. Ese reconocimiento fue clave. Confirmó que los objetos encontrados pertenecían efectivamente al U-869. Sus recuerdos ayudaron a validar otros detalles, nombres, funciones, dinámicas internas del grupo. De repente, el submarino dejó de ser solo un objeto histórico. Volvió a ser una nave tripulada por personas reales. Cuando se le preguntó cómo se sentía al respecto, Herbert no buscó protagonismo. Reconoció la extraña casualidad que le había salvado la vida, una enfermedad menor que lo dejó en tierra. Expresó tristeza por quienes no tuvieron esa suerte. No dio entrevistas extensas ni intentó aprovechar la atención. Prefirió mantener su historia en un segundo plano. Aún así, su testimonio cerró un círculo que los documentos por sí solos no podían completar. Herbert Goshowski falleció en el año 2005. Murió sin saber de los hallazgos más recientes en el compartimiento sellado del submarino. Nunca se supo si tenía conocimiento de algún aspecto distinto de la misión del U-869. Si lo sabía, se lo llevó consigo. Así la historia regresó al punto inicial. Un submarino encontrado donde no debía estar, con objetos que no encajaban del todo y con preguntas que seguían abiertas. El descubrimiento del U-869 se convirtió en uno de los hallazgos subacuáticos más importantes del siglo XX. Lo que comenzó como una simple inmersión recreativa terminó cuestionando versiones oficiales aceptadas durante décadas. Demostró que incluso los eventos mejor documentados pueden contener errores fundamentales. También mostró hasta dónde puede llegar la perseverancia de investigadores civiles. Sin presupuestos estatales ni apoyo institucional, lograron localizar, identificar y reescribir parte de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, no todas las respuestas están claras. ¿Por qué el submarino se encontraba frente a la costa estadounidense? ¿Qué misión real llevaba a cabo? ¿Qué causó exactamente su destrucción? El fondo del mar guarda esas respuestas con paciencia, y quizá con el tiempo y nuevas herramientas, algunas salgan a la superficie. Durante décadas, los historiadores creyeron que el caso estaba resuelto simplemente porque así lo decían los archivos oficiales. El U-869 figuraba como otro submarino más perdido en los últimos meses de la guerra, una nota al pie dentro de una tragedia mucho mayor. Sin embargo, su redescubrimiento demostró algo inquietante, que la historia, incluso la historia militar, no es un bloque sólido e inamovible. Puede cambiar cuando aparecen nuevas pruebas, cuando alguien se atreve a buscar donde nadie esperaba encontrar nada. El hecho de que el submarino apareciera frente a la costa este de los Estados Unidos contradice directamente sus órdenes registradas. No existe, hasta hoy, un documento oficial que explique con claridad por qué estaba allí. Las teorías sobre una misión encubierta siguen siendo debatidas con cautela. Algunos investigadores creen que Alemania, en los últimos meses de la guerra, pudo haber intentado operaciones desesperadas en territorio enemigo, ya sea para propaganda, espionaje o sabotaje psicológico. Otros sostienen que el submarino simplemente se desvió, que una pendiente cadena de errores, fallos mecánicos y mala información lo llevó a un destino no planeado. La causa exacta del hundimiento sigue siendo motivo de discusión. La hipótesis del torpedo defectuoso resulta coherente con los daños internos y la ausencia de señales
señales de combate. La teoría del ataque con cargas de profundidad, respaldada por informes estadounidenses, también explica parte del contexto. Sin embargo, ninguna logra explicar todos los detalles por completo. Hay zonas del casco que parecen contar una historia distinta a la de los documentos, y hay silencios en los archivos que resultan difíciles de ignorar. Más allá de las teorías técnicas, la historia del U-869 tiene un peso humano profundo. 56 hombres murieron sin que el mundo supiera realmente dónde ni cómo. Sus familias lloraron durante años con información equivocada. Vivieron con la idea de una muerte lejana, en un punto concreto del mapa que resultó no ser real. Solo. Medio siglo después, la verdad comenzó a asomar desde el fondo del mar. El caso de Herbert Gushowski resume la crueldad del azar en tiempos de guerra. Una enfermedad leve lo dejó fuera de una misión que terminó en desastre. Ese pequeño giro salvó su vida. El hombre que lo reemplazó murió. Ese contraste recuerda que, detrás de cada informe y cada estadística, había personas con historias truncadas y destinos marcados por decisiones mínimas e imprevistas. Hoy, el U-869 descansa como una tumba de guerra silenciosa. Sus restos se oxidan lentamente mientras generan nuevas preguntas. El océano no ofrece respuestas completas, solo fragmentos, pistas y silencios. Y quizás sea eso lo que hace esta historia tan poderosa. No es solo un misterio naval, es una advertencia sobre la fragilidad de la verdad cuando se da por sentada. Lo que parecía definitivo en el año 1945 se demostró incorrecto en 1997. Los hallazgos posteriores abrieron interrogantes que aún no tienen resolución. Tal vez dentro de otros 50 años, nuevas tecnologías permitan ver más, comprender mejor y reconstruir lo que hoy solo podemos intuir. Hasta entonces, el submarino perdido de Hitler sigue cumpliendo su última misión: recordarnos que la historia no siempre está escrita en piedra, sino en capas de óxido, silencio y paciencia bajo el mar. A pesar de todo lo que ya se ha descubierto, el caso del U-869 sigue siendo un ejemplo claro de cómo el tiempo no siempre entierra la verdad, sino que a veces la preserva, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Cada inmersión, cada objeto recuperado y cada archivo revisado no solo aportaron datos técnicos, sino que obligaron a replantear certezas que durante décadas nadie se atrevió a cuestionar. El fondo del océano, lejos de ser un lugar muerto, funciona como un archivo involuntario. Allí, el acero corroído conserva huellas de decisiones humanas, errores, miedos y órdenes que nunca quedaron por escrito. En el caso del U-869, ese archivo submarino demostró que los registros oficiales pueden estar incompletos, equivocados o simplemente construidos a partir de suposiciones hechas en medio del caos de la guerra. El silencio que rodeó algunos de los hallazgos más delicados también forma parte de la historia. No todo lo descubierto se hizo público de inmediato, y no necesariamente por conspiración, sino por prudencia. Tratar con restos de guerra, símbolos políticos extremos y posibles documentos de inteligencia exige un cuidado especial. Revelarlos sin contexto podría distorsionar los hechos tanto como ocultarlos por completo. Por eso, parte de esta historia avanza lentamente, al ritmo de la verificación y el análisis responsable. Mientras tanto, el lugar donde yace el submarino se ha convertido en algo más que un sitio de exploración. Es una tumba, un punto de memoria y una advertencia. Los buceadores que lo visitan hoy no lo hacen solo por curiosidad histórica, sino con un profundo respeto por quienes murieron allí. Cada inmersión se planifica con la conciencia de que se está entrando en un espacio donde la historia y la tragedia se cruzan. La historia del U-869 también dejó una enseñanza importante. No siempre son las grandes instituciones las que corrigen el pasado. A veces son personas comunes, movidas por la curiosidad y la perseverancia, las que cambian lo que creíamos saber. Un pequeño equipo sin apoyo estatal logró reescribir una parte de la Segunda Guerra Mundial que parecía inamovible, y aún así quedan preguntas abiertas. ¿Fue realmente una misión encubierta? ¿Un error trágico? ¿Una combinación de fallos humanos y técnicos imposibles de desentrañar por completo? Tal vez algunas respuestas ya se perdieron con el paso del tiempo y con quienes guardaron silencio, o tal vez sigan allí esperando a que alguien vuelva a mirar con atención. Porque si esta historia nos enseña algo, es que el océano no olvida, solo espera. Con el paso de los años, el caso del U-869 ha comenzado a citarse en universidades, conferencias de arqueología submarina y círculos de historia militar como un ejemplo emblemático de cómo se construyen y se corrigen las narrativas históricas. Ya no se habla solo de un submarino perdido, sino de un error colectivo sostenido durante décadas por la inercia de los documentos oficiales. Una vez que una versión entra en los archivos, tiende a repetirse, a copiarse y a aceptarse sin revisión. El U-869 rompió ese ciclo. También puso en evidencia
evidencia una verdad incómoda. En tiempos de guerra, muchas confirmaciones no eran más que deducciones apresuradas. Un ataque, una explosión, un contacto que desaparece del sonar y la necesidad urgente de pasar al siguiente objetivo, el Astrid. Océano era demasiado grande y los recursos demasiado limitados para verificar cada hundimiento. Así, algunos errores quedaron sellados como hechos históricos. En retrospectiva, resulta inquietante pensar cuántos otros casos similares pueden seguir ocultos en el fondo del mar. Submarinos, barcos, aviones y misiones enteras cuya historia oficial podría no coincidir con la realidad física. El U-869 no es necesariamente una excepción, sino tal vez uno de los pocos casos en los que alguien tuvo la oportunidad y el valor de comprobarlo. Para los familiares de los tripulantes, el redescubrimiento tuvo un impacto profundo. No devolvió a sus seres queridos, pero sí corrigió una parte esencial de la verdad. Saber dónde estaban realmente, entender que su final no ocurrió donde se les había dicho. Fue una mezcla dolorosa de cierre y desconcierto. Algunos expresaron gratitud hacia los buceadores, otros prefirieron no remover viejas heridas. Ambas reacciones fueron comprensibles. Hoy, el pecio permanece protegido como tumba de guerra. No es un museo ni una atracción, es un recordatorio silencioso. Cada corriente que lo rodea y cada capa de óxido que lo cubre forman parte de una historia que aún no está completamente contada. Tal vez nunca lo esté, pero lo cierto es que desde el momento en que fue encontrado frente a Nueva Jersey, el U-869 dejó de ser solo el submarino perdido de Hitler para convertirse en una advertencia. La historia no está terminada mientras existan pruebas sin examinar. Y así, bajo toneladas de agua fría y oscuridad, el submarino sigue allí, inmóvil, desafiando versiones oficiales y obligándonos a hacernos la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué más creemos es saber que, en realidad, nunca ocurrió como nos dijeron? Hay algo casi poético en el hecho de que sea el mar, y no los archivos, quien tenga la última palabra. El U-869 no dejó testigos que pudieran contar su historia, no emitió un mensaje final de auxilio, no dejó restos visibles en el lugar donde se dijo que había muerto. Durante décadas existió solo como una anotación en un informe militar, y sin embargo permanecía entero, esperando, a kilómetros de donde todos aseguraban que había desaparecido. Este caso también invita a reflexionar sobre cómo funciona la memoria colectiva. Cuando una versión se repite lo suficiente, se convierte en verdad, incluso si nadie la ha comprobado físicamente. Las familias, los historiadores y las instituciones confiaron en mapas y reportes que parecían sólidos. No había razones para dudar, hasta que alguien bajó al fondo del océano y vio otra cosa. La paciencia fue un factor clave. Ninguno de los grandes avances en esta historia ocurrió de un día para otro. El hallazgo inicial no dio respuestas inmediatas. Pasaron años antes de identificar el submarino. Pasaron décadas antes de intentar acceder a zonas selladas. Y probablemente pasarán muchos años más antes de que se pueda confirmar o descartar por completo la hipótesis de una misión encubierta. En una época acostumbrada a respuestas rápidas, esta historia avanza a un ritmo distinto, impuesto por la profundidad, el peligro y el respeto. También hay un límite ético claro. El U-869 no es solo una fuente de información, es una tumba. Cada objeto que se toca, cada compartimiento que se abre, implica una decisión moral. ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre del conocimiento? ¿Qué debe quedarse donde está? Por eso, muchas exploraciones se realizan con extrema cautela y muchas decisiones se toman lejos de cámaras y titulares. El misterio, paradójicamente, es parte de su fuerza. Si todo estuviera resuelto, el U-869 sería solo una nota histórica interesante, pero no lo está, y esa incertidumbre mantiene viva la conversación, impulsa nuevas investigaciones y recuerda que incluso los episodios más estudiados del siglo XX todavía pueden sorprendernos. Quizá algún día aparezca un documento olvidado en un archivo privado, o una tecnología permita analizar el pecio sin tocarlo, revelando detalles que hoy solo podemos imaginar, o quizá no. Tal vez este submarino esté destinado a guardar parte de su historia para siempre, y tal vez ese sea su legado final, porque al final el U-869 no solo plantea preguntas sobre guerra, espionaje o errores militares, plantea una pregunta más amplia: ¿cuántas certezas aceptamos simplemente porque nadie las ha vuelto a comprobar? Llegar al final de esta historia no significa cerrarla, sino aceptarla tal como es, incompleta, inquietante y profundamente humana. El U-869 sigue allí abajo, inmóvil, mientras sobre la superficie continúan los debates, las teorías y las preguntas sin respuesta definitiva. Tal vez eso sea lo más honesto que puede ofrecer este caso. No una verdad absoluta, sino la certeza de que incluso los relatos más firmes pueden fracturarse cuando se enfrentan a la realidad
realidad física. El submarino no regresará a puerto ni podrá explicar sus órdenes finales. No dirá si llevaba una misión encubierta, si fue víctima de un fallo técnico o si cayó bajo un ataque mal documentado. Lo único que ha hecho, al ser encontrado, es obligarnos a mirar de nuevo, a desconfiar de lo que parecía seguro y a entender que la historia no siempre se escribe con intención de engañar, pero sí con prisa, miedo y limitaciones humanas. Los hombres que murieron en su interior no sabían que, décadas después, su nave cambiaría libros, mapas y certezas. No sabían que su final sería objeto de investigación mucho tiempo después de que la guerra terminara. Y sin embargo, su historia sobrevivió, no gracias a informes oficiales, sino gracias a la curiosidad, la persistencia y el respeto de quienes se atrevieron a buscar respuestas. En uno de los entornos más hostiles del planeta, el océano seguirá cubriendo el casco, borrando lentamente los detalles, pero no podrá borrar el impacto de este hallazgo, porque mientras exista el U-869, existirá también la prueba de que la verdad no siempre desaparece. A veces solo se hunde, esperando a que alguien la encuentre. Y quizá esa sea la lección final, que la historia no es solo lo que se escribe al terminar una guerra, sino lo que se descubre cuando alguien decide comprobarlo por sí mismo.